Bueno, muy buenas noches, Iglesia Belén. Qué placer tenerlos una vez más, un miércoles aquí, mitad de semana, para escuchar la palabra de Dios y recargar baterías. No podemos quedarnos solamente con la palabra del domingo y necesitamos entonces, ni siquiera mitad de semana, todos los días. Nosotros como iglesia tenemos devocionales de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Si usted está interesado, nos escribe y nosotros le mandamos la invitación al Zoom todos los días a las 7, de 7 a 7:30, 7:40 por tardar. Hermanos, en este mes de febrero vamos a empezar un nuevo ciclo, una nueva serie que es acerca de la obediencia. La obediencia. Entonces vamos a empezar hoy, como es el primer miércoles. Yo tengo un texto que está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Y la palabra de Dios dice así, Primera de Reyes, capítulo 2, el versículo 3. Mira, es muy importante porque esas son las palabras del rey David que le da a su hijo Salomón. ¿Qué le dice un hombre cuando va a entregar su trono? ¿Qué le dice un padre a un hijo? ¿Qué le dice un rey a otro rey que va a heredar su trono? Yo creo que hay que poner mucho cuidado en estas palabras porque lo que va a decir aquí el rey David a su hijo, porque es muy importante porque el rey David está pronto y próximo a morir. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la importancia de estas palabras que le va a decir? Un hombre moribundo, un hombre que está en sus últimas y definitivamente quiere heredar, quiere darle un consejo, quiere darle algo de mucha importancia a su hijo Salomón. Y mira lo que dice Primera de Reyes capítulo 2 versículo 3. Y le dice, guarda los preceptos. Bueno, desde el 1, lo voy a leer desde el 1. Cuando llegaron los días en que David había de morir, o sea, ya estaba en las últimas, le ordenó a Salomón su hijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos? La muerte. O sea, él ya lo sabía. Dice, esfuérzate y sé hombre. Mira, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces mira, son 3 versículos. Entonces, en los días en que David ya estaba próximo a morir, le da este encargo, esta encomienda a su hijo Salomón, que era el que iba a heredar el trono. Y lo primero que tenemos que nosotros hablar es que, dígame si no es importante lo que un padre moribundo, un rey moribundo, le tiene que decir a su hijo, a su heredero. Las últimas palabras de una persona en su lecho de muerte son muy importantes. Las últimas palabras tienen un significado trascendental. Si pudiéramos resumir todo lo que le quisiéramos dejar a una persona, yo creo que el lecho de muerte, sus últimas palabras tienen un valor y tienen una importancia muy, muy grande. Tienen un significado muy importante. Y debemos prestarle atención, primero que todo, entonces, es porque primero que todo, es un rey. ¿Cuánto ha reinado David en Israel? 40 años. Es el rey, es el segundo rey de Israel, el rey yo creo que más querido por Israel. De él hay descendencia de Jesús, del Mesías. Dígame si no es importante las palabras de un rey moribundo a su hijo, a su heredero. Pero no solamente es rey, es padre. Dígame si no es importante las palabras de un padre en un lecho de muerte. Yo creo que hay que prestarle mucha atención a lo que está diciendo. Ahora, ¿qué consejo le da David a su hijo Salomón? Y dice, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Y hermano, en cierta manera le está diciendo,
mira, la tarea que tienes por delante, dirigir un pueblo, sacar, mantener el reinado, no es fácil. Es un pueblo grande, es un pueblo guerrero, es un pueblo de luchas, es un pueblo de intrigas, de enemigos. Está rodeado, sus vecinos quieren ahora invadir Israel, robarles el ganado, los cultivos. Siempre hay guerras con los enemigos. Es muy difícil, muy complicado dirigir una nación como Israel. Entonces, la palabra es esfuérzate y sé hombre. Ahora, no es de que él estuviera dudando de la hombría de Salomón, no, no es eso. Cuando a uno le dicen sea hombre, es como apriétese las riendas, esfuércese, no sea cobarde, no sea lloricón, no, sea más bien fuerte, sea esforzado, sea valiente, sea osado, ¿sí? Eso es lo que David, porque en un reino como este, un reino de guerra, un reino de batallas, no puede tener un rey débil, no puede tener un rey blandengue, cobarde, porque los enemigos lo devoran. Entonces aquí él está diciendo, esfuérzate y sé hombre. Qué tremendo, ¿cierto? Esfuérzate y sé hombre. O sea, la vas a tener difícil, la vas a tener complicada, es duro, pero te vas a tener que esforzar. O sea, fuerza y es esforzar, es como una doble fuerza. Tiene que dedicarle, tiene que mantenerse, tiene que meterla toda, tiene que trabajar duro, tiene que por el reino, por guardar la unidad. Y fuera de eso, sé hombre. Pero esfuérzate y sé hombre, ¿en qué? ¿En qué? Porque sí, uno puede decir, yo soy muy valiente, soy muy hombrecito, yo me agarro con 3 filisteos y los puedo derrotar y tengo un ejército bien montado, ¿cierto? Pero también aquí el versículo 3 nos dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Una vez más, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Un consejo que David le da a su hijo Salomón, que va a heredar el trono, es esfuérzate y sea hombre. ¿En qué? Pues hombre, en guardar los preceptos y los estatutos. Mire, también dice, para eso hay que esforzarse. O sea, no solamente de mantener el reino, pero sobre todo el mayor esfuerzo de un ser humano, de un rey, de un futuro rey, es de agradar a Dios. Es de esforzarse en cumplir los mandamientos, los decretos, los estatutos, los mandamientos, todo. Mira cómo lo dice exactamente el versículo 3. Mira cómo lo dice. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, anda en sus caminos, observa sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios de la manera que están escritas en la ley de Moisés. Entonces, hermanos, para uno cumplir la ley, los mandamientos, los estatutos, los decretos, andando en el camino, cumplir los mandamientos, de verdad que hay que esforzarse y ser muy valiente y ser hombre. Exactamente lo mismo le dijo el Señor a Josué cuando fue a tomar el liderazgo del pueblo de Israel porque Moisés había ya muerto y necesitaba Josué entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y exactamente el Señor le da los mismos mandamientos, esfuérzate y sé valiente. Pero esfuérzate y sé valiente contra los enemigos, no, en cumplir y obedecer toda la ley, toda la ley. O sea, no te apartes de ella ni a izquierda ni a derecha. Haga todo lo que en ella está escrita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Parece que este texto es muy similar al que el Señor le da a Josué para entrar en la tierra prometida. Y exactamente, Salomón está por poseer un reinado, ser el rey de Israel, el tercer rey de Israel, cuando Israel estaba todo unido, todo, recuerda, primero fue Saúl, segundo fue David, y aquí lo está heredando a Salomón. Mientras estuvieron estos 3 reyes, Israel estaba unido,
unido. De ahí en adelante todo se dividió Israel entre el reino del norte y el reino del sur. Bueno, pero ese no es el caso aquí. Pero Dios le da a Josué una orden de esforzarse y ser valiente en cumplir y obedecer la ley, toda la ley. Y acá David le está diciendo a Salomón, esfuérzate y sea hombre, porque usted va a eso. Pero esforzarse y ser hombre ¿en qué? En guarde los mandamientos, ande en los estatutos, camine, mire el testimonio, ojo, ande en los testimonios, pilas con eso es tan importante. Hermanos, y yo le digo una cosa, aquí vemos a un padre preocupado por el hijo, porque él va a morir, pero el hijo tiene que heredar un pueblo, gobernar una nación. Y recuerde que Salomón es un hombre joven, a esa altura es un hombre joven. Hasta una vez el Señor le dice, pídame lo que quieras, y resulta que Salomón le dice, dame sabiduría porque yo soy joven y no sé cómo manejar tu pueblo. Me pusieron como rey, yo heredé este reino, pero yo no sé cómo administrarlo, yo no sé cómo dame sabiduría para manejar. Y eso le agradó a Dios, y además de la sabiduría le dio fama y riquezas. Entonces necesitamos es la dirección de Dios, la bendición de Dios, en el caso nuestro, para manejar no un reinado, para manejar una familia, para manejar una empresa, para manejar los hijos. Necesitamos sabiduría hoy para manejar un trabajo, para manejarnos nosotros mismos, para cómo nos comportarnos. Y el Señor hoy como si nos estuviera diciendo, esfuérzate y sé hombre. ¿En qué? No, es que yo me haga... No es esa clase de hombría. Es esfuérzate en cumplir, en obedecer, en mantener los decretos, los mandamientos, los estatutos. Hermanos, nosotros como padres tratamos de darle lo mejor a los hijos. Tratamos de darle y nos esforzamos, trabajamos y tratamos y luchamos con toda, los aconsejamos, les tratamos de dar la mejor educación, les tratamos de dar buen estudio, que vivan bien, ¿cierto? Pero hay algo muy importante, y eso está bien, y eso hay que tratar de hacerlo en la medida de las posibilidades. Pero hay algo más importante, y es mostrarles el camino de Dios, la palabra de Dios, es meterlos, presentarlos, involucrarlos con Jesús, es meterlos en el camino, en la iglesia, es que ellos puedan conocer de Dios, es que ellos puedan conocer la palabra de Dios, en que la cumplan, ojalá desde pequeñitos. Es que si usted instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, usted y yo ganamos terreno, capitalizado, porque usted lo que quiere, yo estoy seguro, como todos los padres, queremos lo mejor para los hijos. Y resulta que muchos padres que no conocen de Dios creen que lo mejor para el hijo es una carrera, es una profesión, es un posgrado, una maestría, un doctorado. Y eso está bien, si podemos dárselo, maravilloso. Pero hay algo más importante, y es que ellos conozcan a Dios, es presentarles a Dios, es involucrarlos en la vida espiritual. Porque hay muchos hombres hoy inteligentes, hay muchos hombres hoy muy estadistas, que saben de economía, que saben de ciencia, que saben de investigación, pero de Dios no conocen nada. Y entonces la salvación y la vida eterna, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el amparo y la dirección de Dios para esas vidas? Cuando estos hombres se casan estas mujeres, se casan con hombres de ciencia, muy prósperos, con mucha capacidad, con mucho conocimiento, mucha información, pero resulta que los hogares son destruidos. ¿Por qué? Porque no hay principios, no hay valores, no hay una guía, no hay un camino, no hay un objetivo al cual apuntar. Entonces, hermanos, son hogares que se separan, tienen traumas, tienen problemas, y vemos hombres exitosos, mujeres exitosas en su vida profesional, pero en su vida espiritual, en su alma, en su mente, no hay nada. Hay un desierto, hay angustia, hay dolor, hay fracaso. Entonces, hermanos, yo creo que nosotros los padres queremos lo mejor para los hijos.
queremos lo mejor para los hijos. Y aquí mira el consejo. ¿Por qué entonces David le da estos consejos a Salomón? Dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera como está escrito en la ley de Moisés. Oiga, cuando da la nota y le dice David a Salomón, de la manera, usted debe mantener los mandamientos, guardar los estatutos, los decretos, los preceptos, los testimonios de Jehová, de la manera como está escrito en la ley de Moisés. Da la impresión como que puede existir la tentación de que una persona haga sus mandamientos a su manera. No es como yo pienso, no es como yo pienso, no es como yo digo, no es como yo creo, es que yo creo que esto debe ser así, así, así. No, es de la manera como está escrito en la ley de Moisés. Porque muchos quisiéramos hacerle reformas a la ley de Dios, muchos quisiéramos quitar mandamientos y de pronto poner otros mandamientos. No, Dios ya lo tiene establecido, Dios ya lo tiene a su manera. Y Dios quiere que usted y yo, y que David le dice a Salomón, cumplan los mandamientos, los decretos, estatutos de la manera como está escrito en la ley. O sea, ni le ponga ni le quite. Eso ya está establecido. No invente. Es obedezca, cumpla. Simplemente es lo que nos está diciendo el Señor hoy a través de esta palabra. Porque nosotros, hermanos, no, es que yo pienso, no, es que ya no necesito ir a la iglesia. No, es que yo creo que ya por la televisión. No, es que yo creo que debería ser así. No es como usted y yo pensemos, es como la palabra de Dios dice. Entonces, el consejo es ese. Pero mire las bendiciones de uno hacer eso. Mire, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. O sea, si usted, Salomón, le dice David, si usted, Salomón, hace eso, todo lo que usted haga, todo lo que usted emprenda, usted va a prosperar, usted va a salir adelante. Entonces, qué bonito consejo, qué consejo tan hermoso. Usted y yo, hermanos, queremos que nuestros hijos prosperen. Usted y yo queremos que ellos salgan adelante, que todo lo que haga les vaya bien. Pues empecemos a enseñarles la palabra. Presentémosle a Dios, que salgan adelante, que triunfen, que todo lo que haga prospere. Hermanos, no prosperamos por el conocimiento, porque seamos muy pilosos, muy inteligentes. Prosperamos porque Dios derrama bendición, Dios derrama gracia. Hay cuánta gente hay que no sabe ni leer ni escribir, y digamos, si miramos la prosperidad en términos, entre comillas, solamente económica, hay gente que no sabe leer y escribir y es súper rica, es súper millonaria. Entonces no es el conocimiento, es la bendición de Dios. Entonces, hermanos, que hay que estudiar, que hay que prepararnos, claro que sí. Claro que sí, y si nosotros como padres, hasta donde en la medida de las posibilidades, podemos darle oportunidad a nuestros hijos. Pero recordemos, lo más importante, lo más valioso, lo más maravilloso que usted y yo como padres podemos darle a un hijo para que le vaya bien, porque a la larga el propósito nuestro como padres es que a los hijos les vaya bien. Pero no solamente les vaya bien en la parte económica, les vaya bien en la vida, les vaya bien en la empresa, todo lo que hagan, tengan paz y gozo en su corazón, que puedan tener una linda familia. Eso es lo que usted y yo anhelamos de los hijos, hermanos. Pero aquí está el consejo. Es un consejo de éxito sencillo. Guarde los mandamientos, obedezca, recuerde. Por eso este es el primer sermón del mes de febrero y vamos a hablar sobre la obediencia. Y la obediencia trae bendición. Y podríamos decirle al contrario, la desobediencia trae maldición. Desobedezca la palabra, desobedezca los mandatos, estatutos, decretos. No ande en los testimonios del Señor. Haga todo lo contrario a lo que Dios dijo y va a ver qué vida lleva. Va a ver qué vida lleva. Entonces, hermanos, aquí tenemos unos principios muy sencillos, pero son poderosos, porque nosotros es lo que anhelamos, es lo que queremos.
Y para terminar, quiero compartirles la historia del sacerdote Elí. Qué lástima que este hombre que conocía de Dios, él tenía dos hijos, Ofni y Finés, pues tienen como nombre de yogur dietético. Pero mira lo que dice el Salmo 127:3. Herencia de Jehová son los hijos. Ahora, si herencia de Jehová son los hijos, si el Señor nos da los hijos como herencia, hermano, no vale la pena cuidarlos, bendecirlos, ponerlos en el camino de Dios, enseñarles la palabra, llevarlos a la iglesia. Es una responsabilidad muy, muy grande. Y antes de hablar del profeta Elí como padre, del sacerdote Elí, mira un poema que dice: si nuestros hijos viven con reproches, aprenden a condenar. Si nuestros hijos los criamos en hostilidad, se crían y aprenden agresividad. Si los educamos en ridículo, aprenden a ser tímidos. Si viven en medio de celos, nuestros hijos los levantamos en medio de celos, ellos aprenden a ser envidiosos. Si viven en medio de la vergüenza, ellos aprenden a ser culpables, se sienten culpables. Pero si ellos viven en medio de la tolerancia, ellos aprenden a ser pacientes. Si ellos viven en medio de elogios, si los elogiamos, si los aprobamos, ellos aprenden a apreciar a los demás. Si viven en medio de aceptación, ellos aprenden a amar. Si ellos viven en medio de la aprobación, aprenden a valorar. Si ellos aprenden y viven en medio de la amabilidad en el hogar, ellos aprenden a respetar a los demás. Entonces, hermano, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, y en Primera de Samuel, capítulo 2, del 12 al 14, habla de que los hijos de Finés eran unas joyitas. Eran los ayudantes del sacerdote, los dos hijos de Ofni y Finés, los ayudantes del sacerdote Elí. Y resulta que los sacerdotes tenían una porción cuando hacían un holocausto, cuando un pecador iba a ofrecer un corderito, entonces lo ofrecía. Había una parte de esa carne que era para el sacerdote, para su sustento. Y entonces iban los ayudantes del sacerdote, que eran sus dos hijos, Ofni y Finés, y había como un tenedor grande con 3 dientes, y cuando lo metían en una caldera como a cocinar la carne para el holocausto, primero la pasaban por la caldera, entonces los ayudantes iban y lo que cogían con ese garfio, con ese tenedor grande, era para el sacerdote. Eso estaba instituido en la ley, está en Levítico inclusive, y le daban la pierna derecha del animal sacrificado, le daban el pecho, ese era para el sustento del sacerdote. Pero resulta que Ofni y Finés iban y le decían al hombre encargado de hacer eso, se llama de humear la carne, de quitar la grasa por medio de cocción. Ellos decían: no, nosotros nos vamos a llevar carne cruda. Y el tipo les decía: no es así. Ustedes pueden llevar, porque el sacerdote tiene derecho, pero tiene que ser humeada, pasada primero por el caldero. Y ellos decían: no, carne cruda, porque vamos a asar carne, vamos a hacer un asadito. Ahí tenemos vamos a hacer una fiestica, en cierta manera. Y decía: y si no nos la das, la quitamos a la fuerza. Entonces, estos hijos no respetaban los métodos, ¿sí? Las tradiciones, porque Dios lo había dicho así en su palabra. Es que era así como había que hacerlo, pero estos hombres iban y abusaban de las ofrendas, de los sacrificios de los animales, y ellos hacían. Esos eran los hijos del sacerdote Elí. Pero no solamente eso, estos muchachos dormían con las mujeres en la puerta del templo. ¿Qué inmoralidad cometían ellos? Y todo eso le llegaba a oídos del sacerdote Elí. Y le decía: hijito, yo estoy escuchando la mala fama que ustedes tienen, las cosas malas que ustedes hacen, y cómo hacen pecar al pueblo de Israel, cómo lo hacen pecar. Pero no pasaba de un simple regaño ahí,
y consentía en cierta manera, el sacerdote Elí consentía esto. Y hermanos, eso no es, eso no era de esa manera. Entonces, lo más delicado es que Dios se cansó de eso y lanza juicio contra los hijos del sacerdote. Y le manda un profeta y le dice, mire, por cuanto usted no ha hecho nada contra los hijos, usted ha querido más a sus hijos que a mí, que usted es mi sacerdote. Usted es el sacerdote de Israel, usted es sacerdote de Jehová y usted ha preferido más a su familia que a mí. Por cuanto eso ha pasado, le voy a decir, en un solo día sus 2 hijos van a morir. Hermano, qué duro para un padre que preste servicio a Dios y que le diga que los hijos, él no fue capaz de. ¿Qué debía haber hecho Elí? Debía haberlo expulsado como ayudantes del sacerdote, los había tenido que expulsar, sacar, cuando se dio cuenta de todo lo que estos muchachos hacían. Bacanales, o sea, iban y cogían la carne del sacrificio para hacer rumbas y fiestas y acostándose con los mujeres. Ese tenía que haberlos expulsado del ayudante y no hizo nada el sacerdote. Los permitió y, digamos, fue permisivo en cuanto a estos hijos, su comportamiento. Hermanos, y qué final tan triste. En una guerra, los 2 hijos que los filisteos cogen el arca, le roban el arca a Israel, porque estos 2 muchachos se llevaron el arca a la guerra pensando que llevándose el arca garantizaban la victoria, y resulta que pierden, mueren más de 30,000 israelitas, le roban el arca y fuera de eso matan a los 2 hijos. Y llega el mensajero donde el sacerdote Elí le dice, mira, murieron como 30,000 israelitas, soldados. El arca se la robaron y sus 2 hijos murieron en el mismo día, como lo había dicho el Señor. Y este hombre se va de espaldas porque estaba sentado y se desnuca y también muere. Hermanos, qué vida tan desperdiciada, que nosotros como padres queremos que a los hijos les vaya bien. David le está dando unas recomendaciones a Salomón y le dice, mira, esfuérzate y sé hombre. Anda en los mandamientos, anda en los estatutos, anda en los decretos. Si usted anda en eso, hay 2 bendiciones. Primero, usted todo lo que haga va a prosperar. A usted le va a ir bien en todo lo que usted emprenda le va a ir bien. Pero segundo, siempre de nuestra casa va a haber rey en Israel. Siempre va a ser un reino eterno. Y mire, y eso fue lo que hizo Salomón. ¿Y de dónde salió Jesús? De los lomos de David, digamos, de esa descendencia de David, Salomón. De ahí salió rey, el Mesías. Entonces, hermanos, cuán importante es obedecer. Cuán importante. A veces dedicamos más tiempo, más esfuerzo, más energía, más dinero a otras cosas que en buscar a Dios, sabiendo que en Dios está la clave del éxito, en Dios está la solución a tu problema, la solución a tu familia, la vida eterna, está la solución para la eternidad en Cristo Jesús. Ahí está, en la palabra de Dios. Dígame si no debemos dedicarle tiempo, si no debemos de consagrarnos. Tenemos que trabajar, estudiar, claro, hay que negociar, sí, pero hermano, no podemos omitir, dejar de buscar, dejar de congregarnos, dejar de obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, hermanos, este es el primer sermón de la obediencia del mes de febrero y esperamos que este sermón llegue a nuestros corazones, que llegue a nuestras vidas y nos dé ganas, porque usted, lo que yo buscamos es estabilidad, prosperidad, bendición de Dios, que la bendita mano de Jehová esté con nosotros. ¿Cómo? Obedezca, simplemente obedezca los mandamientos de Dios, simplemente. O sea, parece sencillo, pero para eso tienes que esforzarte y ser hombre, esforzarte y ser mujer de Dios. Oremos. Padre, la gloria en esta noche, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la iglesia Belén. Gracias por todas las personas que están conectadas, por las familias de la iglesia, Señor, por cada ser humano, Señor. Padre, queremos aprender a obedecer tu palabra, Señor. Queremos estar siempre ahí,
dependiendo de ti, Señor, escuchando tu voz, Señor, leyendo las Escrituras, congregándonos, Señor, como familia, comunidad. Señor, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Señor, ayúdanos, Padre Santo, Padre, a no fallar, a no pecar, a no salirnos de tus estatutos, decretos, mandamientos, Señor, de tu ley, Padre, la gloria, que sea un deleite, que sea una delicia cumplir y obedecerte, Señor, en todo lo que digas, en todo lo que mandes, Padre. Gracias, Señor. De esa manera aseguraremos, Señor, la bendición, la vida eterna y la descendencia, las generaciones, Señor, generaciones de bendición. Tenemos que enseñarle a ellos la palabra, Señor, que mantenerse firmes contigo, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios te bendiga. Comparte esta palabra, comunícala a otros, Señor. La obediencia, detrás de la obediencia viene la bendición. Dios te guarde.